¿Cómo están amigos, hermanos y familia? Que el Eterno me los bendiga. Continuamos con esta Parashá Beshalach. Estamos en el libro de Éxodo y esta es la cuarta lectura. Estamos en el capítulo 14 y esta lectura va desde el verso 26 hasta el capítulo 15, verso 26 también. Vamos a leer lo que dice la escritura y posteriormente vamos a leer los comentarios del Humash. Dice así: Y dijo Hashem a Moshe: extiende tu mano sobre el mar, y volverán las aguas sobre Egipto, sobre sus carros y sobre sus jinetes. Y extendió Moshe su mano sobre el mar, y recobró el mar hacia la mañana su poder, mientras los egipcios huían en dirección a él. Y agitó Hashem a Egipto en medio del mar, y volvieron las aguas, y cubrieron los carros y los jinetes de todo el ejército del faraón que venían tras ellos en el mar. No quedó de ellos ni uno solo. Y los hijos de Israel anduvieron por tierra seca en medio del mar. Las aguas fueron para ellos un muro a su derecha y a su izquierda. Salvó Hashem aquel día a Israel de la mano de Egipto, y vio Israel a los egipcios muertos en la costa. Vio Israel la gran mano que le infligió Hashem a Egipto. Y reverenció el pueblo a Hashem, y tuvieron fe en Hashem y en Moshe, su siervo. Comienza el capítulo 15. Entonces resolvieron entonar Moshe y los hijos de Israel este cántico a Hashem, y dijeron lo siguiente: Cantaré a Hashem, pues es exaltado sobre el arrogante. Al caballo junto con su jinete arrojó, lanzó al mar. El poder y la venganza de Dios fue para mí una salvación. Este es mi Dios, y le construiré un santuario. Es el Dios de mi Padre, y lo exaltaré. Hashem es Señor de la guerra, Hashem es su nombre. Los carros del faraón y su ejército los lanzó al mar, y lo más selecto de sus oficiales se hundió en el mar de juncos. Aguas profundas los cubrieron, descendieron en las profundidades cual una piedra. Tu diestra, Hashem, es glorificada con fuerza. Tu diestra, Hashem, aplasta al enemigo. En tu abundante grandeza aniquilas a tus oponentes. Envías tu ira, que los consume como paja. Con un soplo de tus narices se amontonaron las aguas, se irguieron como un muro las aguas corrientes, se congelaron las aguas profundas en el corazón del mar. Declaró el enemigo: perseguiré, alcanzaré, dividiré el botín, saciaré con ellos mi codicia, desenvainaré mi espada, los empobrecerá mi mano. Soplaste con tu viento, los envolvió el mar, se hundieron como plomo en el agua los poderosos. ¿Quién es como tú entre los poderes celestiales? Hashem. ¿Quién es como tú, poderoso en santidad, demasiado imponente para la alabanza, obrador de maravillas? Extendiste tu diestra, los tragó la tierra. Guiaste con tu bondad a este pueblo que redimiste. Condujiste con tu poder a tu santa morada. Oyeron los pueblos, se inquietaron. El terror se apoderó de los habitantes de Filistea. Entonces se turbaron los jefes de Edom, de los poderes de Moab se apoderó el temblor. Se disolvieron todos los habitantes de Canaán. Que caigan sobre ellos el temor y el terror ante la grandeza de tu brazo, que se queden mudos como piedra hasta que cruce tu pueblo, Hashem, hasta que cruce este pueblo que has adquirido. Los traerás y los implantarás en el monte de tu herencia, los cimientos de tu morada que has hecho. Hashem, el santuario, mi Señor, que establecieron tus manos. Hashem reinará por toda la eternidad. Cuando entró la caballería del faraón con sus carros y sus jinetes dentro del mar, e hizo Hashem que se envolvieran sobre ellos las aguas del mar, los hijos de Israel caminaron por la tierra seca en medio del mar. Y tomó Miriam, la profetisa, hermana de Aarón, el pandero en su mano, y salieron todas las mujeres tras ella, con panderos y con bailes. Y les habló Miriam: Cántenle a Hashem, porque él es exaltado sobre el arrogante, al caballo junto con su jinete arrojó al mar. Y hizo Moshe que se trasladara Israel del mar de juncos, y salieron al desierto de Shur. Fueron por un periodo de 3 días en el desierto, mas no encontraron agua. Vinieron a Mara, mas no pudieron beber las aguas de Mara, pues eran amargas. Por eso se llamó su nombre Mara. Y se quejó el pueblo ante Moshe diciendo: ¿Qué beberemos?
Clamó ante Hashem y le mostró a Hashem un árbol. Lo arrojó a las aguas y se endulzaron las aguas allí. Él estableció para la nación un decreto y una ordenanza, y allí lo puso a prueba. Dios dijo: si obedeces con diligencia a la voz de Hashem, tu Dios, y lo que es justo ante sus ojos, haces, prestando oído a sus preceptos y observando todos sus decretos, entonces ninguna de las enfermedades que puse en Egipto traeré sobre ti, pues yo soy Hashem, tu curador. Hasta ahí esta cuarta lectura, y ahora vamos a leer los comentarios que hace el Humash con respecto a esta cuarta lectura. Dice así: comentario al verso 27, dice: su poder, así dice el verso 27. Luego de permanecer suspendido el mar, retornó a sus corrientes y mareas normales. Este es un juego de palabras. Los sabios interpretan como si se leyera a su requisito original. En otras palabras, la creación primigenia del mar estuvo supeditada a su posterior partición para salvar al pueblo judío. Continúa el comentario, dice: los egipcios desesperadamente trataron de replegarse de las aguas que se desplomaban cual catarata sobre ellos, pero donde quiera que se dirigían se encontraban corriendo en dirección a ellas. Dios hizo que el agua fluyera a borbotones precisamente hacia los lugares a donde los egipcios iban huyendo para refugiarse de ella. Dios quería que los judíos apreciaran la salvación que Dios había obrado en su máxima expresión. Por ello, hizo que el mar arrojara los cadáveres de los egipcios a la costa por la que habían salido los judíos. De lo contrario, los judíos podrían pensar: así como nosotros salimos por este costado del mar, así también los egipcios salieron por el otro lado y nos van a perseguir. Además de la salvación física de manos de un ejército enorme e imponente, los judíos fueron librados de la esclavitud, porque hasta ese día seguían siendo esclavos que huían perseguidos por sus amos. Empero, de ahora en adelante ya no tendrían más motivos para temer de Egipto. Comentario al verso 31 dice: la nación se remontó a un nivel más elevado que el de simple temor al castigo. La reverencia, como se utiliza aquí la palabra, implica respeto y aceptación de que Dios es excelso y superior. Continúa el comentario y dice: y tuvieron fe en Hashem y en Moshe, así dice el comentario. Si bien la nación había creído en Dios desde el comienzo de la misión de Moshe en Egipto, su fe en Dios ahora se fortaleció y vieron con claridad que Moshe hablaba únicamente en nombre del Eterno. El hecho de que los judíos vieron la gran mano de Dios aparece mencionado recién después de que divisaron a los egipcios muertos, pero es evidente que la partición del mar debió haberles bastado para que reconocieran su grandeza. Si los egipcios hubieran salido vivos del mar, habría dado la impresión de que el milagro no tuvo ninguna utilidad. Ello porque después de las 10 plagas no había necesidad de que Dios demostrara su control total sobre la naturaleza. Únicamente cuando el mismo milagro que salvó a los justos castigó en forma simultánea a los malvados. Los judíos tomaron conciencia de una dimensión adicional de la grandeza de Dios. Vamos a comenzar con el capítulo 15. Los comentarios del Humash dicen así: el cántico del mar. Según la definición de la Torá, el cántico es un fenómeno espiritual profundo y poco frecuente. Hubo solamente 10 cánticos desde el comienzo de la creación hasta la culminación del periodo bíblico. Incluso la sublime poesía de David y de Yeshayahu, así como de los demás profetas, no forma parte de los 10 cánticos. ¿Qué constituye entonces el concepto de cántico según la Torá? En el curso normal de los acontecimientos no percibimos la mano de Dios moviendo los hilos. A menudo no entendemos cómo la mayoría de los fenómenos con los que nos topamos día a día y que aparentemente no guardan relación entre sí, pueden formar parte de un plan coherente y divino.
Vemos cómo abundan el sufrimiento y la infamia y nos preguntamos cómo es posible que todo esto sea obra de un Dios misericordioso. Sin embargo, en ocasiones, por cierto muy pocas, recibimos una fugaz chispa de discernimiento, gracias a la cual nos damos cuenta de qué forma encajan todas las piezas del rompecabezas, las unas con las otras. En esos momentos logramos entender cómo desempeña su función cada nota, cada instrumento y cada participante en la, entre comillas, sinfonía de la creación de Dios, y el resultado es un cántico, término que la Torá utiliza para describir la condición en la cual todos los fenómenos aparentemente desilvanados y hasta contradictorios entre sí se fusionan en un todo comprensible, pleno de misericordia y coherencia. En el mar, Moshe y el pueblo judío entendieron su situación como nunca antes. El sufrimiento del exilio en Egipto, la forma en que el faraón fue engañado para que los persiguiera, la desesperación que sintieron cuando se vieron rodeados por el faraón, el mar y el desierto, cómo muchos de ellos mismos habían exigido con insistencia en retornar a la esclavitud, y hasta la vieja recriminación que el mismo Moshe había manifestado en el sentido de que su llegada a Egipto para llevar a cabo la misión de Dios solamente había empeorado la situación del pueblo de Israel. Todas estos cuestionamientos y temores se disiparon con la participación del mar, y como enseñan nuestros sabios en Mejiltá, hasta una simple sirvienta percibió en el mar una revelación más elevada que la que recibió el profeta Yehezquiel en su visión celestial, la cual aparece descrita en Yehezquiel capítulo 1. Voy a hacer una pausa aquí para hablar de la Mejiltá. La Mejiltá es un comentario exegético al libro de Éxodo. Es decir, es una manera de estudiar la escritura, ¿no? Entonces, a eso se le conoce como Mejiltá, un comentario exegético al libro concretamente de Éxodo. También existe una Mejiltá al libro de Deuteronomio, pero esta en especial esta Mejiltá es un comentario exegético, es decir, de un estudio profundo, de un estudio de asuntos ya muy profundos, concretamente al libro de Éxodo. Bien, sigo leyendo. Dice así, sigo el comentario. Dice, para los judíos en el mar, la creación se transformó en una sinfonía, entre comillas, en un cántico, pues comprendieron de qué manera cada suceso, inconexo e incomprensible en forma aislada, formaba parte de la armoniosa partitura que condujo a el más grande de todos los milagros. Continúa el comentario. Una vez que lograron ese nivel de comprensión, también se convencieron de que el sinnúmero de acontecimientos pasados y futuros que aún no conocían o comprendían también formaban parte del plan de Dios. Así comenta el Midrash Tanjumá. Nuevamente hago una pausa para hablar sobre qué es el Midrash. El Midrash nuevamente es un método de exégesis a un texto bíblico. Es decir, ¿qué es exégesis? Una manera de explicar algo para que sea más comprensible. Eso es el Midrash. Un método de exégesis a un texto bíblico. ¿Qué es esto? Una manera de explicar para que sea el texto para que sea más comprensible. Bien, no voy a hacer más pausas, espero. Dice así, el Midrash Tanjumá enseña que gracias a que tuvieron fe, como nos dice el versículo anterior al cántico, pudieron cantar. Recién cuando en su mente y en su corazón la creación se transformó en un todo armonioso, el pueblo pudo traducirla a un canto capaz de ser entonado por seres humanos. Tal como señala Or Ahaim, la Torah dice, entonces cantaron, dando a entender que únicamente el milagro realizado en el mar posibilitó que Moshe e Israel cantaran en ese preciso momento, cuando comprendieron una dimensión expandida de la armonía existente en la creación. Esta estación tan elevada, gracias a la cual el cántico pudo fluir de sus labios, fue algo que compartió la nación entera. Moshe fue el que dirigió el cántico, pero todo el pueblo cantó alternadamente con él, con entusiasmo.
Lo singular de este cántico fue que toda una nación, no meramente sus profetas, eruditos y líderes, logró alcanzar un estado profético. Aquí va a hacer un comentario con respecto a la estructura del cántico. Dice así: el cántico contiene las siguientes tramas: una alabanza general a Dios por ser el poderoso Salvador, tanto nuestro como de nuestros antepasados, ante quien nada ni nadie puede resistirse; un repaso de los milagros que acompañaron la partición del mar; el plan que el faraón tuvo en mente al perseguir a la nación y el rotundo fracaso de sus designios; y la reacción de los cananeos y demás naciones ante el milagro y lo que éste presagiaba para ellos; y finalmente el futuro de Israel como nación de Dios en Eres Israel. Ahora sí, va a comenzar con los comentarios de algunos versículos. Dice, verso 1, capítulo 15. Dice: entonces resolvieron entonar. La Torá emplea el tiempo futuro. En el sentido más simple, este término significa que al ver el milagro, Moshe y el pueblo decidieron que iban a cantar. Los sabios afirman que este uso del tiempo futuro implica una alusión del Midrash, ya saben qué es el Midrash, al concepto de que Dios resucitará a los muertos en la época mesiánica y que ellos entonarán las alabanzas de Dios una vez más. Ora Haim interpreta el tiempo futuro como una indicación a Israel de que la capacidad de percibir la grandeza de Dios y entonar sus alabanzas no está limitada a quienes cruzaron el mar. Los judíos siempre serán capaces de elevar sus percepciones espirituales al excelso nivel del cántico, tal como lo experimentaron por primera vez sus ancestros junto al mar. Ramban sostiene que el tiempo futuro debe ser entendido en forma más sencilla. El narrador puede elegir hablar en cualquier tiempo, a fin de darle máximo efecto a sus palabras. Por ejemplo, puede hablar en tiempo presente para dar una sensación de inmediatez, o puede hablar en el pretérito para demostrar su certeza de que un suceso futuro ha de ocurrir tal como si ya hubiese ocurrido, y puede hablar en el futuro para dar la sensación de que se encuentran allí mismo cuando el suceso se desarrolla ante él. Rabí Gedalia explicó que esta mezcla de tiempos verbales aparece en especial en la profecía, ya que el profeta habla en el nombre de Dios y su alternación de tiempos demuestra que, a diferencia de los mortales, Dios no está sujeto a tiempos. Comentario al verso 2 dice: la traducción es, según Rashi, la fuerza de Dios y su cercenamiento de los egipcios. Trajeron la salvación para los judíos atrapados. La traducción más familiar es la de Onkelos, donde dice: Dios es mi poder y mi alabanza. Continúa el comentario al verso 2 y dice: tan clara fue la manifestación divina para ellos que cada judío, incluso el más humilde, podía literalmente señalar con el dedo y decir: este es mi Dios. Los sabios comentan en un sentido similar que los varones que se habían salvado del decreto infanticida del faraón reconocieron a Dios como su Salvador y señalaron hacia él con el dedo. Ora Haim deduce de la secuencia del versículo que el judío debe en primer lugar desarrollar su fe en Dios a partir de sus propias experiencias personales, mi Dios que me salvó, y después relacionarla con el legado de su fe, de la fe de su padre. La misma secuencia aparece en el comienzo de Shemonah Esdre, cuando describimos a Hashem primero como nuestro Dios y después como el Dios de nuestros antepasados. Vamos a continuar con el comentario. Dice así. Comentario al verso 3 dice, capítulo 15, ¿no? Verso 3 dice: Hashem es su nombre. Este nombre, junto con su connotación de eternidad y de poder, es el arma de Dios en la batalla. Los reyes de carne y hueso precisan grandes ejércitos y armamentos, mas Dios vence a sus enemigos solo con su nombre. Además, este nombre, con su connotación de compasión, se aplica incluso cuando Dios impone un castigo, porque a pesar de que el hombre es incapaz de entender cómo, todo lo que hace Dios es motivado por la compasión más absoluta. Comentario al verso 5, dice: cual una piedra, dice el verso, ¿no? La Torá emplea 3 analogías para describir a los egipcios: piedra, y en este versículo paja, en el versículo 7 y plomo, y en el versículo 10.
Esto nos demuestra que cada egipcio fue tratado de la forma en que se merecía. Los más malvados eran zarandeados como la paja, que no pesa nada, y arrojados por doquier en forma incesante, para que sufrieran más que los demás. Los mejores del grupo eran como el plomo, que se hunde de inmediato para que sufrieran lo menos posible. Quienes poseían un nivel intermedio eran tratados como piedras. Comentario al verso 6 dice, tu diestra, la misma diestra que es adornada con fuerza, es la que aplasta al enemigo. Or Ahaim, nuevamente vamos a hacer una pausa aquí pequeñita. Or Ahaim es el rabino Jaim Ibn Atar, o el rabino Jaim Ben Moshe, es un comentarista de los siglos XVI-XVII, ¿no? De nuestra era. Or Jaim, al explicar este concepto, comenta que la mano derecha representa la compasión del Eterno. Sin embargo, cuando Israel necesita la ayuda divina, el mismísimo atributo de compasión acude en su defensa. Esto significa que la compasión se manifiesta en su máxima expresión solamente cuando el pueblo de Dios es elevado, para que puedan servirlo y santificar su nombre. Es entonces cuando la diestra de Dios, la forma en que su compasión se plasma en los hechos, actuará en función del bien supremo. Comentario al verso 9 dice así. Según Rashi, el cántico retoma ahora el plan inicial del faraón de comenzar la persecución y a la forma en que animó a sus soldados ya exhaustos por las plagas a dejar a un lado sus temores y unírsele en la persecución de los judíos. Rambam discrepa con esta opinión e interpreta la narración en estricto orden cronológico, enmarcándola en el mar. Cegados por la codicia y por el odio, los egipcios se zambulleron en el mar, haciendo oídos sordos a la voz de la prudencia y el sentido común. Comentario al verso 11 dice que es demasiado imponente el poder del Eterno para la alabanza. Nos hace presa del temor la sola idea de sondear su grandeza, pues nada de lo que digamos será suficiente. Rambán ofrece otra explicación interpretando el versículo del modo siguiente. Él es demasiado imponente a causa de las alabanzas, es decir, Dios realiza actos grandiosos y es alabado a causa de ellos. Dios protege a sus servidores, propinando castigos a quienes desafían su voluntad. Entonces, su imponencia se da a conocer cuando lo alabamos por ella. Comentario al verso 12 dice, extendiste tu diestra. Todo está en la mano de Dios. Solo con extenderla, por así decirlo, Dios causa el resultado deseado. De igual forma que podemos provocar que un frágil utensilio de vidrio se rompa con un leve golpe de la mano, Dios no es como los soberanos de carne y hueso que dependen de la fuerza física para lograr sus objetivos. Estoy leyendo el comentario. Dice, entonces, debido a que los egipcios reconocieron que Dios obró con justicia, les demostró compasión, permitiéndoles ser enterrados tras morir, vapuleados por la ira de Dios. Así dice el texto, los tragó la tierra. Rambam elabora este concepto afirmando que al principio la diestra de Dios hizo que el mar arrojara los cadáveres de los egipcios en dirección a la costa para que los judíos pudieran ver que ya no corrían peligro de persecución, y luego provocó que fueran tragados por la tierra. Continúa el comentario al verso 18. Dice, Hashem reinará, es decir, así como Dios acabó con la supremacía de Egipto, que así también reine por siempre, salvando a sus seguidores de quienes desean hacerles daño. Que sea su voluntad reinar por siempre, solo, y que nadie crea que existe otro poder con fuerza independiente de él. Comentario al verso 19 dice, cuando entró la caballería del faraón, según Ibn Ezra, este versículo forma parte del cántico, es el último del recuento de los milagros, afirmando que las aguas cayeron sobre los egipcios en un extremo del mar, mientras que el resto de las aguas aún formaban muros para proteger a los judíos que iban caminando en el mar por tierra seca. Sin embargo, según el consenso de los comentaristas, tanto en la Torá como en el Sidur, hagamos otra vez otra pausita pequeña para decir que es el Sidur, ¿no? El Sidur es el libro de oraciones diarias exclusivamente para judíos. Continúo. En el cual este pasaje forma parte del servicio matutino. Este versículo no forma parte del cántico. Entre las interpretaciones tenemos una según la cual este versículo nos informa que los judíos entonaron su alabanza mientras aún se encontraban sobre el lecho marino y los egipcios ya se estaban ahogando.
Comentario al verso 20 y 21 dice: las mujeres cantan. El Talmud enseña: por el mérito de las mujeres virtuosas de esa generación, los hijos de Israel fueron redimidos de Egipto. Además de mantener el temple espiritual de la nación durante los difíciles años de la opresión, la fe que poseían las mujeres en que finalmente llegaría la redención, acompañada de milagros de gran magnitud, era mucho más fuerte que la de los hombres. Según Mejiltá, que ya saben qué es, ese es el motivo por el cual el canto de las mujeres, y no el de los hombres, fue acompañado de panderos. Tan inconmovible era la convicción que tenían las mujeres de que Dios eterno obraría milagros, que prepararon los panderos a fin de usarlos para entonar las alabanzas de Dios. Shelah halló en el versículo 21 una alusión de este papel más protagónico de las mujeres, cuando Miriam se dirige a ellas usando la forma masculina, pues se encontraban al nivel de los hombres. Es decir, la palabra se dirige a los hombres hablándoles con el pronombre masculino, ¿no? Miriam era la líder de las mujeres por mérito propio, no por ser la hermana de Moshe y de Aarón. A ella se la describe como profetisa en el versículo 20, debido a que profetizó en Egipto antes de que naciera Moshe y cuando Aarón aún era un niño. Su profecía fue que sus padres tendrían un hijo que redimiría a Israel. Por lo tanto, desde el comienzo de su carismática carrera, la suya fue una voz de fe y de inspiración. El verso 20 dice que Miriam era la hermana de Aarón. No se le llama la hermana de Moshe porque recibió su primera profecía antes de que éste naciera, cuando su único hermano era Aarón, o porque años más tarde Aarón sería el que arriesgaría su vida por ella, o bien porque ella estaba a la par de Aarón en profecía, en tanto que Moshe fue el padre de todos los profetas. Así comenta Rabí Abraham ben Rambam. Vamos terminando con estos comentarios. Dice así el Humash, comentario al verso 22, dice: hizo Moshe que se trasladara. Moshe tuvo que obligarlos a emprender la marcha. Si los hubiera dejado en libertad de acción, habrían preferido quedarse en la costa. Los sabios sugieren dos formas diferentes para explicar esta curiosa predilección. El Tanjumá citado por Rashi comenta que el ejército egipcio, confiado en que obtendría una contundente victoria en el mar, enjaezó sus caballos con toda clase de ornamentos de oro y plata engastados de piedras preciosas. Gracias a esta actitud triunfalista de los egipcios, los judíos lograron salir del mar con más riquezas de las que habían tomado de Egipto y querían quedarse allí para recoger un botín aún mayor. Moshe los refrenó para que no cayeran en esta obsesión por acumular bienes materiales. El Zohar explica que por cuanto fue en el mar donde los judíos alcanzaron la profecía y presenciaron inéditas revelaciones del poderío y de la santidad de Dios, es que ahora se mostraron reacios a abandonarlo. Entonces, Dios retiró su presencia del mar y la hizo posarse en el desierto de Shur. La palabra Shur puede interpretarse como visión, implicando que en Shur el pueblo logró sentir la cercanía con Dios, y recién entonces Moshe logró que la nación abandonara el mar. Continuamos con el comentario a este verso 22 y dice: no encontraron agua. El agua suele emplearse como metáfora para la Torá. Por ello los sabios interpretan que los judíos descuidaron el estudio de Torá, es decir, el agua durante 3 días, y por eso es que su nivel espiritual declinó hasta el punto que fueron capaces de sublevarse. Quiero hacer una pequeña pausa. Es decir, la Escritura está tratando de explicar que al referirse a que caminaron por 3 días sin agua, es una manera de interpretarlo, es que no podemos estar 3 días sin leer la Escritura, sin nutrirnos espiritualmente de la Escritura. Esa es la interpretación que dan los comentaristas. Termino mi comentario personal, continúo leyendo. Y dice: es por eso que su nivel espiritual declinó hasta el punto en que fueron capaces de sublevarse. Con este antecedente, los profetas promulgaron que la Torá se leyera cada Shabbat, lunes y jueves, para que nunca transcurran 3 días sin Torá. En un giro homilético
Gil Lakar explica que, debido a que en la costa el pueblo se había entregado con tanta fruición a recoger el botín, llegando incluso a descuidar el agua espiritual del estudio de la Torá, su pecado se manifestó en una falta física de agua. Comentario al verso 23 dice, Mara. La palabra Mara significa amargura, como la palabra maror, que es amargas, las hierbas de la cena del Seder, ¿no? De la Pascua. Dice que las aguas eran amargas. En el sentido más literal, el versículo se refiere al agua y explica por qué el pueblo no podía beberla. El Baal Shem Tov interpreta en forma homilética que la referencia es a la gente. Por naturaleza, al sufrir tribulaciones, el ser humano ve todo con cariz negativo. Debido a que el pueblo sentía amargura, le encontraron defectos aún al agua. Comentario al verso 24 dice, y se quejó el pueblo. Tendrían que haberse acercado a Moshe y pedido respetuosamente que orara para que Dios tuviera piedad de ellos y les enviara agua, pero en lugar de eso se quejaron. Rabí Yehoshua afirma que el pueblo tendría que haber consultado con sus líderes preguntándoles qué les iban a dar de beber. En cambio, fueron a protestar contra Moshe. Rabí Eleazar Hamodai dice que si bien el pueblo lanzó recriminaciones contra Moshe, sus quejas también estaban indirectamente dirigidas a Dios. Bien, terminamos con esta lectura, esta cuarta lectura, y con los comentarios de esta Parashá Beshalach. Que el Eterno me los bendiga. Shalom, shalom.